Hola Topa, bienvenida un día más a mi canal. En este vídeo te voy a contar nuestro viaje a León y dos historias de cosas que pasaron en León, una para ponerte la piel de gallina y la otra para ponerte los pelos de punta. Si no me conoces, soy Topolina. Soy argentina y vivo en Portugal. Y en mi canal te comparto cosas del día a día de mi vida en este país, en especial cosas que nos interesan a las mujeres. Pero entre las cosas que hago yo de mi vida en este país están mis viajes a España. Y es el tema del día. Así que hoy te voy a contar este viaje que hicimos a León. Bueno, nuestro viaje a León no fue específicamente a León. Nosotros fuimos en coche de Lisboa a Asturias en el camino de ida, como nos queda lejos. Paramos en Toro, en la provincia de Zamora, y a la vuelta conocimos León. Bueno, León es una ciudad antiquísima de origen romano y por supuesto es una ciudad fabulosa, hay un montón de cosas para ver, pero nosotros vamos a hablar, yo te voy a comentar de lo que hay para ver, las tres cosas más icónicas. Y entre estas tres cosas, que son las tres cosas que nosotros vimos en esta tarde, están la Casa Botines de Gaudí, que es una de las tres obras de Gaudí que están fuera de Cataluña. Pero eso lo vamos a dejar para otro vídeo, el tema de Gaudí. Por otro lado está la catedral y la tercera cosa fundamental es la Basílica de San Isidro. Bueno, te voy a contar muy rápidamente el origen de León. El origen de León es romano. Los romanos hicieron en León un campamento. Un campamento era, bueno, el lugar en el que estaban metidos, digamos, los romanos y el resto del pueblo para afuera. Con el tiempo se fueron mezclando y así fue como León terminó por transformarse en una ciudad. Pero te cuento esto del origen romano de León, porque también tiene que ver con el origen de lo que te voy a contar. Bueno, empezamos entonces con el tema de la catedral. La catedral de León, antiquísima, la primera catedral, se construyó sobre las ruinas de unas termas romanas. Estas termas romanas estaban dentro de lo que era el campamento romano, es decir, el recinto en el que vivían, bueno, la legión romana, no me acuerdo qué número de legión era, que vivían ahí. Y sobre estas ruinas de las termas, originariamente no es que se construyó la catedral en primer lugar, no. En primer lugar se construyó ahí el palacio. ¿Por qué el palacio? Porque a, a principios del siglo X, en el año 920, bueno, el antiguo reino de León, con la expansión que hubo, se transformó en el reino de León, reino de Asturias se transformó en reino de León y la sede quedó en la ciudad de León. Bueno, uno de los primeros reyes de León, entonces mandó construirse su palacio, o vivía o ya estaba construido, la verdad que no lo sé. Sobre estas termas romanas se construyó el primer palacio real. Pero hubo un rey, Ordoño II, ahí digamos muy antiguo, en el siglo X, que donó este palacio donde él vivía para construir una catedral como agradecimiento a Dios por un triunfo importante que él tuvo contra los musulmanes, en concreto la batalla de San Esteban de Gormaz. Bueno, eh, al mismo tiempo, más o menos, también en el siglo X, se construyó lo que es hoy la Basílica de San Isidoro, que como te digo, junto con la catedral son las dos joyas de León. Esto en el siglo X. Se construyó una iglesia ahí, que es lo que hoy es San Isidoro, la Basílica de San Isidoro. Pero a fines del siglo X, bueno, la península fue arrasada por Almanzor, que era el terror de los cristianos, y el León arrasó con todo. Arrasó con esta primera catedral y arrasó también, entre otras cosas, con la basílica de aquel tiempo, creo que era de San Juan Bautista, no sé cómo se llamaba. Bueno, arrasó con todo.
Así que a principios, déjame pensar, creo que sí, en el 999, a principios no, a fines del siglo X, ya el rey de León era Alfonso V. Y Alfonso V, bueno, él fue coronado en la Catedral de León. Es decir, que ya habían hecho una segunda reconstrucción. Y también habían hecho una reconstrucción de lo que era esta, bueno, la basílica original de lo que es hoy San Isidoro de León. Bueno, en la siguiente generación, el rey de León era Fernando I, un rey súper importante, conocido como el Magno. Bueno, este rey, junto con su mujer Sancha, decidieron que esta basílica de, de San Isidoro que se transformara en panteón real, es decir, que fuera el lugar donde se enterrara a todos los reyes de León. Fue él el que le cambió el nombre, porque él mandó venir de Sevilla los restos de San Isidoro de Sevilla. Y entonces, bueno, a partir de ahí le cambiaron el nombre. Pero según lo que yo entendí, no solamente vinieron los restos de San Isidoro, porque el proyecto fue traer a todos los reyes anteriores de León que estaban muertos y enterrados pues, por diferentes partes del reino. Así que los trajeron a todos y les dieron sepultura bueno, en esta capilla funeraria o panteón donde enterraron a todos los reyes de León, Fernando I, Sancha, los anteriores que pudieron traer, y bueno, un montón. En total, ahí a día de hoy están las tumbas de 11 reyes de León, 11 reinas y, bueno, como 10, 8, 9, 10 infantes. Bueno, ¿cómo se la planteó como capilla mortuoria real? Por supuesto, la decoraron de forma, pues, preciosa. Eso es una de las joyas que tiene esta, este panteón, que son las pinturas murales. Y entre las pinturas murales, es decir, las pinturas que están en las paredes, hay una escena de la última cena donde se ve a un hombre con una copa, como que va a entregar una copa, que en principio es la copa con la que Jesús iba a celebrar la última cena. Bueno, ¿qué pasó? Un poco después, bueno, este Fernando I murió, etcétera. Él había tenido 5 hijos, 3 varones y 2 mujeres, que también es una generación súper importante dentro de la historia de España, porque estos 5 hijos son de la misma generación que el Cid campeador. Así que, bueno, esa historia que también tiene lo suyo, te la contaré otro día con otro viaje. Bueno, de estos 5 hijos, una era Urraca. Urraca, señora de Zamora, importante también en la historia del Cid. Esta Urraca recibió en herencia una copa, después te voy a contar la historia, y ella donó todas sus joyas para decorar esta copa. Bueno, ¿qué era esta copa? En el año 2010, me parece, en esta basílica de San Isidoro, iniciaron un proyecto para hacer una réplica de esta copa. Y cuando abrieron la copa, porque es una copa antigua romana que está toda recubierta con joyas, con oro, etc. Y cuando la abrieron, se encontraron con algo que les llamó muchísimo la atención. Así que los historiadores que estaban a cargo, bueno, de este proyecto de hacer la réplica, etcétera, acabaron por ponerse en contacto con una universidad en Egipto, la Universidad de Al-Azhar, donde se descubrieron unos documentos que echaron luz a la historia, al origen, a la procedencia de esta copa. ¿Por qué? Porque la primera pregunta fue, cuando la abrieron, ¿por qué una copa romana antigua que, según bueno, estudios científicos, pertenece al siglo I, bueno, al siglo I, o sea, después de Cristo, una copa romana, vieja, rota? ¿Por qué la reina Urraca donó todas sus joyas
para ornamentar una copa romana, vieja y antigua, siendo que en esa época eran, bueno, los reyes de León, que eran riquísimos. Entonces, ¿por qué tanto interés en esta copa? Así que, como te digo, a partir de 2010 empezaron a hacer unas investigaciones, unos historiadores, bueno, de León. Una de ellas es Margarita Torres, que es una historiadora conocidísima en España, porque ella hace también mucha tarea de difusión en programas en YouTube, no sé, en la televisión, etcétera. Bueno, ella es profesora de historia medieval, profesora titular de historia medieval de la Universidad de León. Por lo tanto, es alguien a quien le das crédito, porque no es una persona improvisada, es una profesora investigadora muy reconocida. Bueno, entonces, como te decía, se pusieron en contacto, esa parte no sé por qué con esta Universidad de Egipto, pero el hecho es que en esta Universidad de Egipto, de Al-Azhar, aparecieron unos documentos medievales que abrieron los ojos en relación al origen de esta copa. ¿Y qué decían los documentos? Ella, Margarita Torres, tiene un programa en el que ella te muestra fotos de estos documentos, que son, bueno, estos documentos antiguos, no sé si eran papiros, donde está todo ahí escrito en árabe. Si sabes árabe y encima antiguo, según ella, puedes ver que lo que ella te está contando es verdad. Yo simplemente le creo, porque yo no sé leer árabe. Bueno, entonces, en este documento cuenta que en Egipto, allá por el año 1050, por ahí, o 1000, bueno, en el siglo XI, hubo una hambruna impresionante. Y entonces el sultán de Egipto pidió ayuda pues, a todos los sultanes, emires, califas del mundo árabe para que lo ayudaran, porque fue una hambruna absolutamente tremenda. Y en este documento, bueno, viene escrito que el sultán de Denia en la Comunidad Valenciana, hoy es un lugar de vacaciones. Bueno, el sultán de Denia, para ayudar al sultán de Egipto, le mandó un barco cargado de alimentos. Y en agradecimiento, el sultán de Egipto bueno, le mandó un barco cargado de tesoros, no sé, de tesoros, reliquias, cosas en agradecimiento. Pero este sultán de Denia, dentro de lo que le pidió que le mandara la copa que Jesús había usado en la última cena. Esta parte, yo ya te digo, yo no sé si esto está en el documento o si ya forma parte de la imaginación para completar la historia, pero el hecho es que esta copa que él pidió llegó y es esta copa romana, es una copa de onix originalmente, ahora está toda recubierta de oro, incluso en el interior. Y bueno, entonces entre todas las reliquias mandó esta copa. Eso de la copa coincidiría con lo que dice el documento, que efectivamente mandó esta copa. ¿Y para qué quería el rey de Denia esta copa? Bueno, no sé, básicamente para tener algo poderoso con quien negociar con el rey de León. Bueno, supongo que para eso, porque en realidad el objetivo fue este, que el sultán de Denia se lo mandara como regalo a Fernando I de León. Esto tenía que venir protegido, porque que sabían que era lo que los musulmanes iban a hacer con la copa. Así que vino todo custodiado por el obispo de León, que en esa época se había ido de peregrinación a Jerusalén. Bueno, de Jerusalén habrá pasado a Egipto para traer para Hispania, digamos, porque no era España todavía, para llevar a Denia la copa. Bueno, como te decía, en el segundo documento dice que uno de los soldados o uno de los jefes de la expedición sabía que la hija de Saladino, ni más ni menos que Saladino, que estaba muy enferma. Y entonces pensó, le voy a mandar, o Saladino se lo pidió, no sé, un trocito de esta copa a ver si realmente es milagrosa y ayuda a la hija de Saladino. Y con la espada le dio un golpe en la parte de arriba y la esquirla que cayó se la mandó a Saladino. Y Saladino
le puso esta esquirla sobre el cuerpo a la hija donde estaba enferma y según las crónicas, pues la hija de Saladino se curó. Y ahí dijeron, sí, esta es la copa auténtica. El caso es que la copa llegó a Denia, de Denia fue enviada al rey de León y esta es la copa que recibió en herencia Urraca. Y Urraca, pues, donó todas sus joyas para decorarla. Incluso la parte de arriba de la copa es lo que era es la corona de Urraca. Esta Urraca nunca fue reina, pues no sé, ella fue señora de Zamora. Así que no sería una corona real, sino, bueno, la corona que tenía ella y, bueno, y todas sus joyas y el oro. Entonces, cuando estos investigadores fueron a abrir la copa, es decir, a sacarle todo este oro que tenía por arriba para hacer una réplica, pues se encontraron con que a la copa que está en León, efectivamente le falta un trocito, y eso coincide con lo que vienen en estos documentos. Así que Margarita Torres, esta historiadora, escribió un libro que se llama Los Reyes del Grial, donde, bueno, te cuenta todo esto. Yo el libro no lo he leído, no sé si es libro de divulgación, pero no sé si está planteado como una novela o como un texto divulgativo. Yo no sé por qué no lo he leído, pero también se hizo un documental, creo que en 2017 o algo por ahí, un documental que se llama Onix, los Reyes del Grial, donde te cuentan toda esta historia. Margarita Torres dice que evidentemente no se puede probar al 100% que esta sea la que está en León, que sea la copa que usó Jesús durante la última cena. Yo también creo que aquí faltan datos, es decir, habría que rastrear la copa que usó Jesús en este caso, en esta historia, cómo fue que llegó a Egipto. Fue esa parte de la historia, pues no sé, falta. Pero bueno, algunos datos coinciden y ya sabes que hace un tiempo estuvo de moda a partir del Código Da Vinci, el libro, el Código Da Vinci, que se puso de moda todo este tema del grial. Hay otro grial, porque el grial es el nombre que se le dio en la Edad Media a la copa que usó Jesús en la última cena. Y bueno, hay uno que está en Valencia, que durante mucho tiempo pues se pensó y creo que se sigue pensando que es el que tiene más probabilidades de ser el original. Ahora está este de León, hay otro en Inglaterra y no sé por dónde más habrá. De todas formas, sea o no sea la Copa de Jesús, pues no deja de ser una historia antiquísima y bueno, que para mí tiene, bueno, ese valor de poder tener hoy en día la posibilidad de ver un objeto que viene del siglo I, una historia tan, digamos, fuerte y encima documentada, donde encajan todas las piezas. Hay historiadores de Francia y no sé de dónde más que han puesto totalmente en causa esta teoría de Margarita Torres. Yo te digo Margarita Torres porque yo la he escuchado a ella. Ella lo hizo con un compañero, yo no me acuerdo cómo se llama, fue un trabajo de investigación conjunto. Así que no sabemos si eso no es la copa que usó Jesús en la última cena, pero solamente de pensarlo, como te digo, se te pone la carne de gallina. Bueno, yo estuve entonces aquí visitando esta basílica de San Isidoro, estuve en el Panteón, ahí también está el museo donde se puede ver la copa. Cuando yo estuve, no. Pero hoy en día en el museo hay una experiencia, no sé bien cómo se llama, una experiencia sensorial, algo así, que con un sistema, no sé, de 3D, que tú puedes, digamos, como probar como si tú tuvieras la copa en tu mano. Algo así, una experiencia sensorial que hay hoy en día. Y bueno, y la otra historia, la historia que te decía de ponerte los pelos de punta, porque te digo, esta historia de San Isidoro, pues realmente que tiene los suyos. Bueno, ¿qué pasó luego en el Panteón, en esta capilla mortuoria? Esta es la historia de ponerte los pelos de punta. Bueno, durante la Guerra de la Independencia de España, que fue en, bueno, 1800 y pico, la época de Napoleón,
Cuando las tropas de Napoleón llegaron a León, no tuvieron mejor idea que agarrar la basílica, esta basílica de Santo Isidoro, como cuartel y almacén militar. Y el panteón lo transformaron en establo. Bueno, ¿qué hicieron aquí? Metieron los caballos, abrieron todas las tumbas de los reyes. Imagínate, es que tú dices, yo hoy en día te diría que falta de respeto al patrimonio de un país. Bueno, ellos tal vez en esa época no pensaban eso. Pero el solo hecho de profanar tumbas, yo no sé la brutalidad de la guerra o de la mentalidad antigua, no lo sé. No se permite, digo, lo peor del ser humano. Aunque en tiempos de guerra, no sé, en cierta medida, ¿todo vale? Yo creo que no, pero no sé, tiempos de guerra. Así que, ¿qué hicieron? Abrieron las tumbas, sacaron todo lo que encontraron, o sea, huesos, y nada, sacaron todo y lo metieron todo en un rincón. Amontonaron todos los huesos. Ay, madre mía. Y estas tumbas las convirtieron en abrevadero para los caballos, es decir, las llenaron de agua para que los caballos bebieran de ahí. Pobres caballos, madre mía. Bueno, cuando las tropas de Napoleón finalmente, y a Dios gracias, se fueron, pues la gente del lugar, los responsables de la basílica, se encontraron con todos estos huesos, todos mezclados, no sabían muy bien qué hacer, los repartieron más o menos como pudieron y los volvieron a meter en las tumbas. Y ahí se quedaron, todos los reyes mezclados. Hasta el año 1977, que en Castilla y León, bueno, se inició un proyecto de abrir las tumbas, y que es lo que realmente hicieron. Bueno, un equipo multidisciplinar, científico, antropólogos, médicos, radiologistas, bueno, lo que tú quieras, un equipo gigantesco. Abrieron las tumbas y ¿qué hicieron? Bueno, hicieron un estudio, clasificaron los huesos. Dios mío, yo te digo, hay cada trabajo que yo digo, yo no sé cómo hay gente que tiene estómago para hacer este tipo de trabajo, pero a Dios gracias, hay gente para todo y así tenemos todas las cosas, digamos, completas. Necesitas dentista y dentista, necesitas persona que estudie pues los restos funerarios y ahí también están para enriquecer nuestra cultura. Bueno, todos estos huesos mezclados, nadie sabe quién es quién. Pero, mira tú, en 1570, más o menos por ahí, Felipe II, que fue hijo de Carlos V, que era nieto de los reyes católicos, o sea, tres generaciones después, este Felipe II, que habrá tenido lo suyo, pero en algunas cosas fue bien inteligente, mandó a un señor Morales que hiciera un inventario de todas las iglesias, monasterios bueno, del reino de Castilla, del reino de Castilla no, de España, que el reino de Castilla ya no. Bueno, todos los monasterios, iglesias, que hicieron un inventario de todas las reliquias y cuerpos reales que hubiera. Entonces, este Morales escribió del panteón este de San Isidoro de León, copió todos los epitafios, es decir, lo que estaba escrito en cada tumba, el nombre de quien estaba enterrado y después, bueno, el recordatorio, el epitafio. Entonces, gracias a que se conservaba ese inventario, estos científicos, en 1977, por lo menos ya tenían el registro y el epitafio de cada uno de los personajes que estaban ahí enterrados. Y bueno, y luego bueno, con estudios científicos, con pruebas, etcétera, bueno, intentaron armar según tamaño, forma, no sé, que las articulaciones se encajaran. Bueno, intentaron armar los cuerpos y aprovecharon también para estudiar pues las enfermedades que pudieron haber tenido, las fisonomías y bueno, y otros datos que también sirven para echar luz sobre la historia, cosas que pasaban antiguamente, hasta qué alimentación tenían, pues yo no sé, cosas que, bueno, que los científicos saben cómo estudiar. Y bueno, luego los volvieron a colocar a cada uno en su tumba, me imagino yo que, pues yo te digo, yo no he leído en profundidad sobre el tema, yo no sé hasta qué punto es posible saber en 11 reyes cuál es cuál.
francamente, no lo sé. No creo que los cuerpos estén totalmente identificados. Lo que sí me sorprendió es que se encontraron 4 cuerpos que estaban momificados, momias, por proceso natural. No sé, algún proceso de calcificación o no sé qué. Encontraron 4 cuerpos incorruptos. Y además de eso, en algunas de las sepulturas, de las tumbas, encontraron pues algunos objetos de ropa, por ejemplo, un cojín de plumas. Imagínate los años que tienen estas cosas, 1000 años de historia. Encontraron, bueno, en una de las tumbas también estaba toda forrada en seda y de las 4 momias que encontraron, mira el tema de hoy, 4 momias que encontraron, 3 estaban desnudos y una estaba vestida, que era una mujer. No estaba vestida completamente, sino digamos algo así como ropa interior. Así que yo me imagino que cuando los napoleónicos abrieron las tumbas, robaron todo lo que encontraron. Es lo que yo me imagino. Porque si en una tumba había pues una momia con algo de ropa, pero ropa interior, entonces que la ropa exterior probablemente a los reyes no los iban a enterrar ni desnudos ni en ropa interior. Así que yo me imagino que los napoleónicos ahí, pues, se pillaron un buen botín. Bueno, como ves, la Basílica de San Isidoro en León, cuantísima historia, historias realmente fuertes, increíbles, para mí apasionantes. Así que si andas por esa zona, no te pierdas visitar la Basílica de San Isidoro de León. Y para terminar el cuento, te termino de contar de la catedral, porque la catedral, bueno, se construyó más o menos al mismo tiempo que esto, que es San Isidoro. Y bueno, yo te había dicho que esta catedral, que aquel rey, que bueno, que era su palacio, después lo donó para que se hiciera catedral, Almanzor destruyó todo, después se volvió a reconstruir y la catedral que está hoy es del 1200, o sea, ya del siglo XIII y es un ejemplo de arquitectura gótica en la península ibérica porque se hizo copiando o imitando, siguiendo el estilo gótico que venía de Francia. Creo que es una copia, una reproducción más o menos de la Catedral de Reims, que es la ciudad de Francia de donde era Juana de Arco. Y bueno, lo más destacado que tiene la Catedral de León, que es una absoluta preciosidad, es, bueno, son los vitrales, que era algo nuevo, porque en el estilo románico, pues no había vitrales. Así que eso es la novedad que introdujo la Catedral de León y es una de las colecciones de vitrales más importantes, bueno, de la Edad Media en Europa. Así que bueno, como ves, León, España en general, hoy en particular León, un lugar precioso, cargadísimo de historia, un lugar, si no te gusta la historia, bueno, mismo para estar ahí. Te digo que la catedral no deja indiferente a nadie, es precioso. Y el Panteón Real, ahí en San Isidoro también, yo estuve ahí dentro y te digo que impone, no deja de ser un cementerio, pero con la historia que tiene, pues la verdad es que es algo fuerte. Aunque cuando yo fui, lo de la copa todavía no se hablaba de que pudiera eventualmente llegar a ser la copa de la última cena. Así que yo de todas formas, con la historia de todo lo que pasó ahí dentro, la verdad es que para mí el sitio impone. Bueno, este ha sido nuestro viaje a León, te lo súper recomiendo y por hoy es todo. Te mando un beso y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.